Hace 30 años, en América Latina, si hablábamos de ciudades, íbamos a hablar de necesidades para la supervivencia. Estaríamos hablando de cómo llevar el agua potable y el alcantarillado, lo mínimo de lo mínimo para sobrevivir. Ahora ya estamos pasando a una segunda etapa y ya no es necesidades para sobrevivir, sino necesidades para ser felices. ¿Qué necesitamos para ser felices? Entonces ya no es solo tener agua potable, sino tener acceso a parques, actividades deportivas, actividades culturales. ¿Cómo tenemos un entorno que sea bello y donde nos sintamos bien, que sea propicio para el desarrollo más pleno de nuestro potencial y para nuestra felicidad? Tenemos ciudades desde hace 5.000 años, pero automóviles solamente desde los últimos 80 años. Y los automóviles deformaron por completo las ciudades. Por ejemplo, antes de los automóviles, los ricos de la ciudad querían estar, las casas eran en la vía principal de la ciudad. Apenas llegaron los automóviles, salieron corriendo, abandonaron los centros de las ciudades, alejarse lo más posible. La gente dejó de integrarse, se aislaron cada vez más las clases sociales, curiosamente. Yo creo que es posible tener ciudades completamente distintas, con mucho más verde, con mejores espacios peatonales, con mucho mejor movilidad. Lo que hicimos en los últimos 80 o 100 años es un enorme error. Creo que va a verse como una gran equivocación en la historia de la humanidad. Claramente, el principal problema de las ciudades del mundo moderno es que han tenido a extenderse en baja densidad, con base en el automóvil y en las autopistas. La gente se va cada vez más lejos y obviamente entonces se construyen ambientes donde la gente necesita el automóvil para ir a comprar un pan o leche, donde las casas son grandes y consumen mucha energía en aire acondicionado, en calefacción, donde estamos totalmente dependientes del automóvil. Pero por otro lado, es claro que la gente no quiere vivir en un centro urbano tradicional de cemento, de concreto, no quiere vivir en un Hong Kong o un Manhattan. Yo creo que entonces hay una posibilidad de diseñar una ciudad distinta, nueva. Por ejemplo, ¿por qué no pensamos en ciudades en donde tengamos cientos de kilómetros de parques lineales que atraviesen la ciudad, que pudiéramos atravesar la ciudad por entre parques lineales de 50 metros de ancho con verde, redes de cientos de kilómetros donde la gente pudiera movilizarse en bicicleta sin ningún riesgo, en autopistas para bicicletas, que diseñáramos una ciudad con redes de vías exclusivamente para buses, peatones y ciclistas desde el comienzo. El conflicto no es solo por los recursos, sino por el espacio. El recurso más valioso que tiene una ciudad es su espacio vial. Nosotros podríamos encontrar petróleo o diamantes bajo Porto Alegre y no sería tan valioso como ese espacio vial, ese recurso. Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuir ese espacio vial entre peatones, bicicletas, transporte público y carros? Esto no es una decisión técnica. No existe un nivel natural del uso del automóvil en una ciudad. Si hubiera más espacio para los carros en Nueva York o en Londres, habría más carros. Y si hubiera menos espacio, habría menos carros. Entonces, es una decisión política. ¿Cómo queremos distribuir ese espacio? Y además crear espacios incluso distintos, unos espacios claramente donde el ser humano viva sin el ruido, sin la amenaza de los automotores, espacios totalmente distintos de los que tenemos hoy. Yo realmente creo que estamos tan equivocados que es casi incluso difícil arreglar lo que tenemos, casi que toca repensarlo de una manera muy distinta. El tema de la movilidad, por ejemplo, que es de los que más interesan a los ciudadanos, la movilidad es un tema político, no es un tema técnico. Si nosotros le damos carriles exclusivos a los buses en todas las vías
de la ciudad en donde los buses se muevan. En un mes arreglamos el tema de la movilidad de cualquier ciudad. Pero es un tema de decisión política. Si tuviéramos buses excelentes con aire acondicionado, con carriles exclusivos, limpios, con internet, con buenas vías, con buenas aceras a los lados, hay muchos cambios que podemos comenzar a hacer. Ya, hay áreas de la ciudad que es posible demoler y volverlas a hacer, ¿no? Es importante tener claro que las ciudades no duran para siempre. Yo ahora veía un documental sobre las cuevas de Chauvet en Francia, donde hay un arte bellísimo, maravilloso. Claramente los que pintaron esos caballos y esos dibujos maravillosos en las paredes de las cuevas de Chauvet eran personas sensibles, inteligentes, con capacidad de abstracción. Y esas cuevas esos dibujos tienen más de 32.000 años. Entonces, obviamente, ninguna ciudad que tenemos hoy va a durar 32.000 años. Es posible que ninguno de los edificios que tenemos hoy va a durar 32.000 años. Aquí todavía el gran obstáculo al cambio es la desigualdad. La desigualdad es la principal causa de los problemas. Por ejemplo, muchos ciudadanos de ingresos altos de Colombia o de Brasil se sienten muy orgullosos porque saben utilizar muy bien el metro en París o Nueva York, y allá se suben al metro junto con los ciudadanos más pobres de esa sociedad. Pero jamás se subirían al transporte público de su propia ciudad junto con los pobres de su ciudad. A ellos sí les parece que... Lo que nosotros necesitamos es una ciudad que se diseñe para integrar a todos los sectores. No como una ciudad que no sea de malls, porque los malls, los centros comerciales, los shopping, son casi clubes diseñados para un estrato social, en donde los otros estratos sociales, por ejemplo, en un shopping mall de ricos, el ciudadano pobre se siente incómodo, se siente mal, se siente, aunque no lo prohíban la entrada, necesitamos una sociedad donde los ricos y los pobres se encuentren juntos en bicicleta, en los parques, en el transporte público, en las actividades culturales. No estoy hablando de que no haya ricos y pobres. Estoy hablando de una ciudad en donde nadie se sienta inferior, donde no se sientan excluidos en lo posible. Yo como latinoamericano voy al Asia y yo les digo, por favor, el proceso de urbanización más reciente que hay en el mundo es el de América Latina, que de 1950 al año 2000 pasó básicamente de ser 35, 40%, 50% urbano a ser 80, 90% urbano. Entonces en el Asia, en la China, en la India, en el África incluso, deberían mirar lo que pasó en América Latina, no para aprender qué es lo que hay que hacer, sino para aprender qué es lo que no hay que hacer, porque es que uno ve todo lo que hicimos tan mal y lo seguimos haciendo mal. Por ejemplo, la tierra alrededor de las ciudades debería ser pública para poder planificar bien. La ciudad debe crecer, no es donde algún dueño de una tierra decide urbanizar, sino en el sitio óptimo, y con grandes parques y con unos diseños completamente distintos. Yo veo lo que está pasando en la India y yo digo, pero por favor, ¿cómo es que es tan claro ya hoy lo que no se debe hacer? Porque, por ejemplo, cuando América Latina estaba creciendo, estábamos todavía en el reino del carro y se hicieron las ciudades para los carros, como Brasilia, y se estaban haciendo las autopistas en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Pero hoy se podrían hacer diseños completamente distintos. Algo muy interesante con las ciudades. En esta época, la economía de mercado reina triunfante, la propiedad privada y el capitalismo. Y casi que estamos de acuerdo con que entre menos intervenga el Estado, mejor funciona la economía. Pero en el caso de las ciudades es todo lo contrario. En el caso de las ciudades, el Estado tiene que intervenir en todo. Porque el Estado tiene que decir de qué ancho son las vías, de qué ancho son las aceras, de qué altura son los edificios.
debería intervenir mucho más en la tierra urbana. La ciudad no puede hacerse sin una cantidad de reglas, y son reglas que son relativamente subjetivas, porque no hay una norma científica que diga de qué ancho debe ser la vía, o de qué ancho debe ser la calzada, o de qué altura debe ser el edificio. Entonces es una creación artística colectiva. Los ciudadanos pueden participar mucho más. ¿Cómo es que ellos quieren que sea la ciudad? Pero obviamente también hay que tener cierto conocimiento. Es como para pintar. Para pintar se necesita talento, pero se necesitan ciertos conocimientos mínimos de técnica y cómo se mezclan los colores y cómo son las consecuencias. Hay cosas que parecen ser, pero que no son. En Bogotá hicimos un ejercicio interesante. El primer jueves de cada febrero no hay carros en la ciudad. Y es una ciudad de 8 millones de habitantes. Es un ejercicio interesante porque entonces, primero eso muestra que, contrario a lo que mucha gente piensa, que la ciudad puede funcionar sin carros, ¿no? Desde que no sea demasiado una ciudad de suburbios tipo Estados Unidos, una ciudad más o menos compacta como Curitiba, perfectamente podría funcionar sin carros, solo con base en bicicletas, a pie, en transporte público, taxis, buses. Estos ejercicios ayudan a que la gente comience a imaginarse cosas distintas. Tuvimos más de 600 proyectos cuando estuve en la alcaldía en donde los ciudadanos proponían proyectos, los diseñaban ellos mismos y se contrataba con organizaciones de la comunidad de la construcción. Eran pequeños proyectos de 40, 50 mil, 60 mil dólares con organizaciones comunitarias, pero yo diría que más importante que la obra era la construcción de comunidad, la construcción de autoestima. ¿Cómo sería si tuviéramos una varita mágica? Y nosotros tenemos la varita mágica. La varita mágica se llama el tiempo. Para un ser humano, 100 años sea mucho. Pero para la historia del mundo, 100 años no es nada. Entonces, si logramos tener claro qué es lo que queremos, puede que no lo logremos en 1 año, o en 2, o en 5, o en 10, pero seguramente que en 100 o en 200 sí. A mí siempre me llamó la atención las catedrales medievales, góticas, porque tomaban 200, 300 años en construirse, pero no porque hubiera habido problemas con los contratistas, sino porque se diseñaban para que se construyeran en 100 y 200 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros soñamos hoy a 100 años hacia adelante? Casi que nada que no se pueda realizar en 5 años tiene importancia. Entonces yo creo que tenemos que liberarnos un poco y tener un poco más de visión de largo plazo, porque creo que nos hemos vuelto extremadamente cortoplacistas y todos nuestros proyectos, si no se terminan en 5 o 10 años, no existen. Yo creo que tenemos que liberarnos. Nosotros tenemos esa varita mágica y que los jóvenes tengan claro que ellos la tienen.